Bienvenidos, amigos del terror, a otro escalofriante episodio de nuestro canal. Hoy, nos adentraremos en las sombras más profundas de la noche para explorar encuentros aterradores con criaturas de la oscuridad, los vampiros. Estas criaturas sedientas de sangre, envueltas en misterio y leyenda, han capturado la imaginación y el temor de la humanidad durante siglos. Prepárense para sumergirse en relatos inquietantes y experiencias paranormales que desafían la razón y nos llevan al límite del horror. Advertencia: lo que están a punto de presenciar podría hacer que se ericen los vellos de la nuca y duden de lo que creían imposible. Comencemos nuestro oscuro viaje hacia lo desconocido. Este caso en particular ocurrió en Wedel, en el antiguo Hospital General que ha estado en servicio desde finales del siglo XVIII. El correo electrónico que recibí captó mi atención de inmediato y tuve que traducir la experiencia del español al inglés para que todos ustedes pudieran disfrutarla. De todos mis años de investigación en lo paranormal, no me sorprende que la religión a menudo juegue un gran papel en ello, ya sea con posesiones demoníacas, experiencias de vida después de la muerte o el Vaticano guardando secretos en criptas y bóvedas privadas. ¿Qué tipo de secretos podrían estar ocultando en estas criptas? Bueno, esta historia puede ser una pista de uno de los miles de secretos que podrían estar guardando de nosotros. El correo electrónico que recibí comenzó con la persona expresando que había sido un seguidor de mi canal durante mucho tiempo y que disfrutaba viendo mis exploraciones paranormales. Después de algunos párrafos, la persona indicó que quería enviarme una experiencia que su tía tuvo en el Hospital General de Wedel con lo que ella creía que era un vampiro. Esto, obviamente, captó mi atención y de inmediato pedí una segunda parte. Unas semanas después, recibí un correo electrónico con la experiencia de su tía y esto es lo que escribieron. El escritor, que desea permanecer en el anonimato, mencionó que un día, mientras viajaba en autobús, comenzó a leer un libro que había comprado recientemente sobre una historia local de un cementerio antiguo en Malena. Mientras leía su libro, su tía se interesó y le preguntó sobre qué estaba leyendo. Le contó a su tía sobre un par de experiencias que había leído, pero cuando le contó sobre una historia particular de un vampiro que ronda ese cementerio, notó que ella le miraba con una expresión en blanco y muy nerviosa. Le preguntó si todo estaba bien y ella respondió que había algo que le había ocurrido a ella y a algunos de sus colegas hace algunos años mientras se entrenaba para ser enfermera en el Hospital General mientras el hospital estaba siendo reparado para su estado actual. Trabajando en el hospital una noche de noviembre de 1984, durante un turno nocturno, un doctor le pidió que fuera a buscar algunos suministros que se guardaban en el área del sótano del hospital. Ella aceptó, pero como no estaba segura de a dónde ir y porque parte de la iluminación había sido apagada debido a las remodelaciones, pidió a uno de los compañeros de trabajo que fuera con ella a buscar los suministros. Mientras caminaban por el corredor del sótano, una de las máquinas de los trabajadores de construcción rompió una gran columna que había sido parte de la fundación original del hospital. Esto, obviamente, causó que mucho polvo y escombros se esparcieran por el aire durante varios minutos y, una vez que el polvo se asentó, su compañero de trabajo soltó un grito aterrador. Varios ingenieros corrieron hacia los escombros pensando que alguien había resultado herido, pero lo que todos vieron a continuación fue una sorpresa para todos los involucrados. Entre los escombros yacía el cuerpo de una mujer, descrita como extremadamente hermosa. El cuerpo vestía un largo vestido azul que parecía estar hecho de seda. Las características faciales de la mujer se asemejaban a las de una joven en su adolescencia y el cuerpo estaba tan bien conservado que casi parecía como si estuviera viva y simplemente se hubiera recostado para una siesta. Al enterarse del alboroto que rápidamente se extendió por el hospital,
varios doctores que estaban trabajando esa noche bajaron rápidamente para brindar asistencia, pensando que el cuerpo podría haber sido de una paciente que se había encontrado en el lugar equivocado. Una vez que los doctores llegaron, los escombros fueron retirados del cuerpo solo para revelar una escena horrorosa que dejó a todos cuestionándose lo que estaban viendo. Una joven tenía una gran cruz clavada en su pecho. La cruz no parecía haber sido colocada en ella por accidente. Tras una inspección inicial del cadáver, se determinó que había sido colocada allí a propósito. Como si esta experiencia no fuera suficiente para asustar a los que la presenciaron, cuando uno de los doctores abrió el ojo de la mujer para examinarlos, no tenían el aspecto nublado post-mortem, sino que en cambio se veían completamente naturales y azules. Como pueden imaginar, esto causó mucha conmoción y se llamó a un sacerdote de la parroquia local al hospital donde se había trasladado el cuerpo. Tras su propia inspección visual del cuerpo, ordenó que todos abandonaran la habitación y solo permitieron quedarse a la enfermera que encontró el cuerpo y al doctor que lo atendía. El sacerdote hizo una llamada telefónica de inmediato. Unas horas más tarde, 5 hombres con aspecto severo y rostros poco amigables, vestidos con largas túnicas negras de clérigo, aparecieron sin perder tiempo y comenzaron a envolver el cuerpo sin vida en una gran bolsa de aluminio. Mientras esto ocurría, la enfermera escuchó a uno de los hombres decir que se esperaba que el cuerpo fuera trasladado a Roma de inmediato y que ya lo estaban esperando. Una vez que el cuerpo fue colocado dentro de la bolsa, 2 de los hombres sacaron un gran ataúd blanco refrigerado y colocaron el cuerpo dentro de él. La caja y el cuerpo fueron luego llevados a un helicóptero que estaba esperando afuera, donde se lo llevaron. Pero justo antes de que los misteriosos hombres se fueran, regresaron al interior para reunirse con la enfermera que lo atendía y el doctor, y les advirtieron que no le dijeran a nadie lo que se había hecho con el cuerpo. Durante muchos años, esta historia se mantuvo en secreto hasta que recientemente, otro hecho curioso fue que la enfermera recuerda que el vestido que llevaba el cuerpo no se parecía a nada moderno, sino que ella compararía el tipo de vestido con los que se usaban durante la Edad Media. Ni la enfermera ni los doctores nunca supieron qué pasó con el cuerpo después. Todo lo que podemos suponer es que probablemente esté siendo guardado en las bóvedas del Vaticano junto con muchos de sus otros secretos. El trato con los vampiros es algo que no puedo ni podré describir jamás. La agonía del romanticismo moderno que rodea al vampiro, para mí, no solo es ridiculizante, sino también altamente ofensiva y no debería considerarse de ningún modo. Idealizar a los vampiros es como hacer una edición del 11 de septiembre de Venganza, o una sitcom sobre el Holocausto. ¿Alguna vez has visto los ojos de un animal que está comiendo? No es una mirada de rabia o alegría. Una vez encontré una mantis religiosa en mi patio trasero cuando tenía 6 o 7 años, y la seguí moviéndose por el jardín durante unos 2 días, hasta que la vi de otra manera y no pude soportarlo más. Una mañana, la cosa verde había encontrado un grillo, una visión en la que observaba con sus ojos cónicos. La pobre criatura con la pata rota no inclinaba la cabeza ni mostraba signos de emoción. Me habría gustado que lo hiciera, estaba acostumbrado a ver en la televisión a los animales indicar cuando estaban furiosos. La mantis no hizo nada de eso. Se quedó inmóvil mientras el desafortunado grillo se alejaba. Parpadeé, de repente, el grillo estaba en las garras de la mantis, primero en la parte inferior. El grillo se retorcía mientras la mantis lo saboreaba, mordisqueando su mitad inferior, temblando y luchando. La pequeña boca de la mantis estaba completamente llena, con horribles dedos, y sus asquerosas pequeñas membranas se ondulaban y masticaban. Incluso giró la cabeza mientras tomaba un bocado, exactamente como lo hacemos nosotros. No miraba a su comida, no comprendía en absoluto el dolor de su presa. La lucha era una molestia y apenas eso. La pequeña mantis verde solo me miraba con sus puntos de pupilas en cono relucientes,
haciendo mordiscos delicados mientras una aterradoramente pequeña parte del grillo aún luchaba. La cabeza vino al final. Pensé que la mantis saltaría sobre mí o se alejaría, de alguna manera satisfecha con el acto de crueldad. ¿Es eso lo que realmente soy? Pensé que se iría, pero no lo hizo. Esa pequeña mantis no tenía nada en qué pensar. Tuve pesadillas sobre los gritos silenciosos de mi comida durante semanas. Imaginaba que mis cereales se convertían en carne gritando en mi boca. Cuando capturé a un vampiro que pensaba que nadie lo estaba mirando, era muy parecido. El señor Park vivía en el mismo edificio que yo y lo veía ocasionalmente en el pasillo. No me gustaba nada el señor Park. En primer lugar, estaba el asunto de que siempre esperaba a que alguien le ofreciera la puerta. Nunca lograba ofrecer la misma cortesía y parecía un poco grosero. Pero había algo más, y te aseguro que no tenía nada que ver con su apariencia. Era un poco como esos maestros de escuela que luego descubres que son depredadores. Era solo una sensación extraña de que no debías quedarte solo en la habitación con él. El temor ocasional de que te hubiera visto cuando bajabas las escaleras y él simplemente extendiera las manos para detenerte. Tenía esto en la cabeza cada vez que pasaba junto a él. Nunca pude poner el dedo en lo que era hasta que lo encontré una noche en la calle, regresando a mi apartamento alrededor de las 3 de la mañana. Estaba detrás de mí todo el tiempo, y una vez más no pude deshacerme de la sensación de que algo estaba mal. A veces, cuando estás solo en la calle y alguien va en la misma dirección que tú, y parece que ha dado demasiadas vueltas en las esquinas, como si te estuviera siguiendo, no quieres mirar para ver si todavía está ahí, porque entonces sabrán que sabes. Sabía que el señor Park me seguiría hasta llegar a mi piso, ya que estaba debajo del suyo. También sabía que no debía subir en el ascensor con él, no debía bajo ninguna circunstancia. Así que tomé las escaleras y él me siguió en la escalera hasta el segundo piso, los escalones de metal enroscados justo en la esquina donde podrías esconderte y no ser visto desde abajo o desde arriba de las escaleras. Me detuve, y en un último esfuerzo para asegurarme de que no había nada extraño, me detuve y ofrecí dejar pasar al señor Park. Me miró en ese preciso momento, él era un eso. Hay muchos animales en el desierto que se camuflan, sin embargo, la mayoría está diseñado para mezclarse y esconderse o intimidar y asustar. Hay polillas que parecen corteza y hay polillas con enormes ojos en sus alas. Como la mayoría de los disfraces, se desmoronan bajo un examen más cercano, pero de vez en cuando ocurre un tipo de disfraz más maligno, como el lobo con piel de oveja. Por ejemplo, hay una especie de araña que está formada y coloreada exactamente como una hormiga. La mayoría de las hormigas no pueden notar la diferencia hasta que están siendo comidas, pero si miras de cerca, puedes ver que tiene dos ojos muy oscuros y muy grandes en el centro de su cabeza, dos ojos negros depredadores, y una corona de ojos más pequeños arriba. El minúsculo mostraba que no era lo que parecía. Cuando miré de cerca, vi que el señor Park realmente era eso, era como algo que llevaba la piel de un hombre y ahora, debido a su descuido, necesitaba ajustar algunas cosas que se habían descolocado. La boca estaba forzada a cerrarse de manera tan apresurada que no había podido alinearse correctamente con la anatomía humana. La ligera caída y torcedura me hizo preguntarme cómo era su verdadera boca cuando no estaba arrugada en forma de labios. Sus ojos eran completamente humanos y estaban inyectados en sangre, pero no con sorpresa como una araña, estaban fijos, inmóviles y sus párpados se habían ido. La mirada en esos ojos me decía nada y nada me lo decía todo. No había nada en el señor Park. Se quedó congelado y en ningún momento su rostro enrojeció por haber sido visto. Jesús, dije en cierto modo, a medio jurar, a medio rezar. Los ojos no se movieron y, cuando parpadeé, lo vi solo como su antiguo yo sucio. Pero no pude dejar de ver sus párpados como piezas vestigiales de imitación. No pude ver sus pequeños y arrugados labios humanos como algo más que una imitación perpetua. Se fue rápidamente por las escaleras y mi piel se erizó mientras asumía que aún estaba paralizado.
Se movía a una velocidad espeluznante y antinatural, arrastrándose mientras sus manos y pies raspaban las paredes. El señor Park vivió en ese bloque durante 2 meses más después de eso. Sabía que yo sabía, y yo sabía que él sabía. Algunos gatos y perros desaparecieron durante ese tiempo y el señor Park olía mejor en los días de los reportes. Podía decir cuando no tenía la oportunidad de encontrar a nadie en las escaleras, y en esos días me tomé la libertad de asegurar las puertas. En realidad, no creo que alguna vez planeó venir a por mí. No era una amenaza lo suficientemente grande y estaba en un estado mental demasiado pobre para delatarlo convincentemente. Lo peor de todo es que nunca se molestó en esconderse de mí. A veces venía a mi ventana sin invitación, y sin poder entrar, siempre cuando nadie más podía ver sus ojos congelados e inyectados en sangre, su nariz contra el cristal, su aliento demasiado frío para empañarlo. La peor parte es que vivía en el 6º piso. Quiero agradecer a todos los que habéis visto el vídeo. Deciros que son historias reales y que la realidad a veces puede ser más terrorífica que la ficción. No olvides dar like y suscribirte a mi canal y gracias.